Mm. Fuera de lo que es tu actividad como docente en términos académicos, en el ámbito académico, también realizás esta actividad como docente en el taller, ¿no? En el taller literario. Sí, sí, eso es ¿Viste? claramente docente. Claro. Viste que cuando uno Es otro tipo de docencia, ¿no? exactamente, ¿no? Cuando se plantea esto de enseñar a leer, pareciera que no habría dudas sobre eso, ¿no? Se puede enseñar a leer. Ahora, cuando se plantea la idea de enseñar a escribir literatura, sobre eso hay controversias y en el ámbito académico como que no hay mucho lugar a esto, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo se puede enseñar a escribir literatura? Sí, se puede, y esa es una pelea que yo he dado mucho, se ha discutido, esto que vos decís, se viene discutiendo muchísimo, ha sido una batalla lograr que la Universidad de Buenos Aires, concretamente que la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, aceptara que es posible y es necesario, no posible, que se enseñe, que haya una materia académica dedicada a enseñar lo que se llama, mal llamado para mí, escritura creativa. Yo lo llamaría escritura ficcional, porque toda escritura es creativa, la escritura académica también. Pero bueno, el nombre viene de Creative Writing, que es el nombre que les pusieron los norteamericanos y quedó así. Ahora, yo te digo una cosa, nadie duda de que porque tomes muchas clases de guitarra, no vas a ser Eric Clapton. O sea, es evidente que Eric Clapton no sale solamente de haber tomado clases de guitarra, pero tampoco nadie duda de que Eric Clapton alguna vez tomó clases de guitarra. Y nadie hace ninguna historia con eso. ¿Entendés? Nadie está preguntando, ¿se puede enseñar a tocar la guitarra? Sí, claro que se puede enseñar a tocar la guitarra. ¿Se puede enseñar a ser genial? No. A ser genial no se puede enseñar, pero ¿qué importa? O sea, a ver, no solo no le vino mal a Eric Clapton tomar clases de guitarra, no solamente no le vino mal, sino que le sirvió. Y no solamente le sirvió, sino que cualquier crítico musical o crítica musical que se dedique a hacer crítica de concertistas de guitarra, tiene que tener alguna mínima idea de cuál es el instrumento y de cómo se toca ese instrumento, porque viste, es como un periodista deportivo que nunca jugó el deporte del que está hablando, o sea, eso solamente se cuestiona con la literatura, no se cuestiona con la pintura, no se cuestiona solo con la literatura. Uh-huh. Es alucinante. Y yo creo que se debe a, digamos, que hay explicaciones, son explicaciones muy desagradables, porque son explicaciones de clase. O sea, de clase social, que tienen que ver con una idea aristocratizante, elitista y excluyente de la literatura como una práctica posible para la gente. Entonces, si vos mantenés el mito ridículo de que hacer Borges no se enseña, no, hacer Borges no se enseña, pero de un taller literario o sobre todo de un trabajo sostenido de aliento y de empoderamiento con la posibilidad creativa del lenguaje, salen muchos más Borges que un Borges. Claro, claro. ¿Entendés? O sea, cuanto más... es un problema matemático, cuanto más se enseñan estas cosas, más alta es la pirámide de la gente muy buena. Pero además hay otro problema. Como la gente que se recibe en carreras como las de Joaquín B. González, o carreras como las de las facultades de letras, va necesariamente en un alto porcentaje a la escuela secundaria. ¿Cómo vas a exigirles a los estudiantes que escriban si vos no pasaste por una experiencia de escritura ficcional para la cual tenés algún tipo de elemento técnico concreto para saber qué enseñar y qué evaluar? Sí, haber atravesado la experiencia, ¿no? Claro, haber atravesado la experiencia, exactamente, aunque no seas un genio. Yo creo que no se puede ser profesor o profesora de la escuela secundaria sin haber pasado por la experiencia ficcional, y no como pasamos todos generalmente, el poemita que escribimos para un novio, o el momento en el que escribíamos y no se lo mostrábamos a nadie, sino haber pasado con cierta sistematicidad, con ciertas herramientas, porque si no después... cuando un adolescente te muestra lo que escribió, vos todo lo que podés decirle es lo que te sale de la intuición. Y a escribir, claro que se enseña. Por supuesto que se enseña. Hay técnicas concretas para aprender a narrar, hay técnicas concretas para la poesía, para el teatro, por supuesto. Se pueden aprender y se pueden evaluar. Y hay teoría de la escritura, además. Hay teoría escrita sobre la escritura.
Hay enorme cantidad de escritores y escritoras que han escrito sus experiencias de escritura, las han tratado de sistematizar. Bueno, el propio Bakhtin tiene un montón cuando su trabajo sobre autor y personaje en la actividad estética es una gran teoría de la escritura. Cómo un autor concibe un personaje. Sí, sin embargo, hay como una respuesta de clase, ¿no? Frente a esta apertura, como decías vos, de poner a la literatura y a la relación con la literatura como una restricción, ¿no? Como un privilegio también, Así ¿no? Es. Así es. Tiene que ver con temas históricos, ¿no? Tiene que ver con cómo nació la crítica literaria y cómo Raymond Williams trabaja mucho esto, cómo la literatura, a diferencia de otras artes, tal vez también porque para realizarse lo único que necesita es una mano que escribe, digo, tiene algo mucho menos afín al trabajo manual, a diferencia de otras artes, o al entrenamiento corporal, que por ejemplo para ejecutar instrumentos, para danzar ni hablar, el entrenamiento corporal es importante. Como en esto lo que se pone en juego es el cerebro aislado, pero esto yo ya lo estoy improvisando yo ahora, mientras charlo con vos. Pero Williams no dice tanto eso, pero sí dice que de alguna manera la crítica literaria nace en el momento en el que la burguesía como clase social empieza a disputar el poder del Estado, empieza a disputarle a la nobleza el poder del Estado y, bueno, frente al poder de la tierra, a la posesión de la tierra que tiene la nobleza, ellos plantean, bueno, nosotros tenemos los bienes espirituales, la capacidad de la lectura. Y la lectura pasa a ser una especie de, como se ve muy bien, por ejemplo, en el Burgués Gentilhombre, donde la cultura, ¿no? Es eso, ese bien preciado con el que el protagonista quiere impresionar, bueno, pasa a ser la cultura una forma de decirle a la nobleza, bueno, ustedes tendrán la sangre, nosotros tenemos la cultura, y de la literatura, porque además en todo ese largo proceso nace la idea de ficción también, que antes no estaba, porque antes las obras se las consideraba otra cosa, qué sé yo, o didácticas, o partes míticas del verdadero pasado histórico, como se leía, como leían los griegos la Ilíada y la Odisea, que no lo leían como ficción, o como se leía en la Edad Media, no sé, Los Milagros de Gonzalo de Berceo, o el libro de Buen Amor, que eran libros para instruirse, para llegar a Dios, o para entender lo que no había que hacer. Esta idea de ficción nace con esta burguesía que se atreve a leer un texto en autonomía. Y en esa autonomía se apoderan del poder de decir, de interpretar y de decir quién es bueno y quién es malo, quién tiene genio y quién no. Y la literatura pasa a ser un bien simbólico, ¿no? No material, pero pasa a ser un bien de distinción, diría Bourdieu. Y en ese bien de distinción es importante que la crítica diga dónde está el genio y que no sea un trabajo. Fíjate que los norteamericanos, en ese sentido, las universidades norteamericanas tienen clarísimo el asunto de que escribir es un trabajo, escribir es un aprendizaje. Contratan escritores y escritoras profesionales para que den cursos, para que cuenten cómo se hace. No sé, vos lees Mientras escribo de Stephen King, es un libro precioso, y ves ahí la noción de escribir como oficio, como laburo, lo cual no significa que no tengas que ser bueno, o que, bueno, puede ser bueno, puede ser malo, pero quiero decir, no significa quitarle grandeza a los grandes resultados artísticos. Y obviamente, sí, perdón. Sí, aparte digo, por otro lado, ¿no? ¿Se puede pensar en una literatura de espaldas a los lectores, de espaldas al mercado? Algo en lo que vos en Los Prisioneros, Los Prisioneros de la Torre, digamos, insistís bastante en esta idea y en una crítica que favorece eso, ¿no? Sí, el mercado es un tema que yo pensé mucho, di un par de seminarios, incluso uno en el Joaquín B. González, ya todavía, sobre las relaciones mercado-literatura, está en Los Prisioneros de la Torre, y hay un artículo mío que se llama, que anda por internet, que se publicó en 2 o 3 revistas, que dice algo así como la crítica literatura y mercado, vínculo insoluble e indisoluble, las dos cosas. Porque no se puede pensar la literatura moderna, ese proceso que yo te cuento de la burguesía animándose a leer
por su cuenta, que el comienzo, si querés, el puntapié inicial lo da Lutero animándose a leer la Biblia por su cuenta. Estas relaciones que estoy haciendo no son mías, también son una mezcla de Habermas y de Williams, pero bueno, tenemos a todo un largo proceso en el cual una parte avanzada y crítica de la sociedad se atreve a leer, que sabe leer, que por supuesto es una minoría, se atreve a empezar a darle una autonomía al signo con significaciones propias. Van haciendo una especie de cambio de estatuto de lo literario que va corriéndose hacia la famosa autonomía de la literatura como algo que se basta a sí mismo, que está escrito y que no tiene una relación directa con lo real, que es ficción. Van haciendo la idea de ficción, que también aparece en otros aspectos, en otras artes, y junto con todo eso van haciendo el mercado. Es un proceso que se da al mismo tiempo, es el larguísimo proceso de transición del feudalismo al capitalismo, en el cual se van afianzando también las artes como ficcionales, despacito. ¿Y qué quiere decir que se afianzan como ficcionales? ¿Qué quiere decir que son autónomas? Quiere decir que dejan de hacerse porque un ser poderoso como un papa o un rey banca a un bufón, un mecenas, exactamente, banca a un pintor, banca a un bufón, banca a un escritor o una escritora, no, ni hablar, no había, o sea, había, pero no les daban bolilla, para que escriban en su honor, en su homenaje y lo que ellos quieren. Eso es todo lo contrario de la autonomía del arte. Pero a medida que el mercado, que empieza a haber un mercado de consumo cultural, los artistas van pudiendo autonomizarse de estar sirviendo a un poderoso. Y fíjate que es interesante, las primeras escritoras mujeres que tienen, no las primeras escritoras mujeres que existen, porque mujeres escritoras existen desde los comienzos de los tiempos, pero sí las primeras mujeres escritoras que pueden plantarse como escritoras profesionales en sentido moderno de la palabra escritora, pueden hacerlo porque ya no hay mecenas. Un mecenas jamás hubiera contratado a una mujer para eso. Entonces vos mirás en Inglaterra el surgimiento, no sé, de Jane Austen o incluso más atrás, y ves las primeras mujeres que pueden escribir porque sí, porque pueden llevar sus libros a una imprenta y se pueden vender. El mercado es central para sostener la autonomía del arte. Esto no significa que las relaciones entre el arte y el mercado sean idílicas, porque pasa algo muy loco ahí, porque por un lado, sin circulación de mercancías, las obras de arte quedan presas de los mecenas y de alabar a poderosos. Pero por el otro lado, la mercancía es todo lo contrario de una obra de arte. Sí, eso es una situación problemática, ¿no? ¿Cómo evaluar una mercancía que es un libro, ¿no? Digo, ¿qué criterios se utilizan? ¿Cómo utilizar esto? ¿No? Para pensarlo, digo, ¿qué valores utilizar? ¿No? Es una excelente pregunta. Yo creo que el mercado no es un valor ni a favor ni en contra para evaluar o para pensar o para evaluar la calidad de una obra. Históricamente encontrás obras que fueron enormes éxitos de mercado y son clásicos de la literatura, qué sé yo, Oliver Twist de Dickens o El Martín Fierro, y podríamos seguir, o 100 años de soledad. Pero también encontrás obras que fueron enormes éxitos de mercado y son una basura que ya nadie lee y que se han olvidado por completo. No sé, Love Story mirá, ni me acuerdo el nombre del autor de Love Story, que tanto vendió y que yo leía cuando tenía 13 años. Pero hay un montón de porquerías. Que algo sea un bestseller, como que es un nombre moderno de la industria editorial, no habla para mí ni bien ni mal de una obra. No sé, qué sé yo. El Resplandor de Stephen King es un bestseller, es una enorme novela. Pero al mismo tiempo el propio King tiene algunas cosas que son muy flojas y que también han vendido mucho, qué sé yo. Dicho con respeto porque es un maestro, pero... Sí, tampoco la obra de un autor tiene por qué ser toda pareja, ¿no? Digo, o sea, habrá cosas que van variando. Entonces, y a la inversa, tenés obras que fueron
tomadas como bienes de distinción de un modo totalmente elitista y de culto por la crítica literaria, precisamente porque como no se vendían tenían que ser buenísimas, porque eran anticonsumo y qué sé yo, de las cuales hoy no se acuerda ni el loro, y a veces tienen 20 años, y yo escuché colegas míos, no sé, hablando de tal novela inconsumible, me acuerdo, bueno, está contado en Los prisioneros de la Torre, la crítica que hace Beatriz Sarlo de una novela de Daniel Goebel, que hoy nadie se acuerda ni el nombre. Digo, Goebel tiene otras cosas que son mejores, pero esa novela nadie se acuerda ni el nombre. Y Sí, Sarlo decía, me encontré con la novela inconsumible, porque entonces parece que era bueno que fuera inconsumible, en un momento donde además, vaya si necesitábamos tener un mercado de lectores en Argentina, pero ese es otro tema. mm, A lo que voy es a que algo no se venda y quede afuera del mercado, tampoco es signo ni de que es bueno ni de que es malo. Ha habido grandísimas maravillas que quedaron lamentablemente afuera del mercado, porque el mercado tiene la crueldad horrorosa y alienante de responder a los intereses de la gente. Entonces, si estamos en un momento histórico donde la gente quiere ser cuestionada, quiere autocuestionarse, o está en un momento donde esa obra que la interpela quiere ser interpelada así, a lo mejor la obra es un éxito, pero a lo mejor estamos en un momento donde la gente lo que quiere es mirar para otro lado y que le digan lo que ya sabe, ¿viste? Y entonces lo claro. que quiere es leer cosas que lo confirmen, no que la sacudan. Y entonces por ahí una gran obra que te recontra sacude queda completamente marginada, o queda marginada porque es de una mujer, en la época en la que no se publicaban mujeres, que no es tan lejana, que va a ser lejana, o queda marginada, no sé, por 10.000 prejuicios, o porque es difícil, o porque no encuentra un editor o una editora lo suficientemente inteligente y preclaro como para apostar a eso, y a lo mejor hubiera vendido un montón. Yo siempre me pregunto qué le hubiera pasado a Rowling si el mercado no hubiera sido el mercado británico, si hubiera sido el mercado argentino. Rowling anduvo con su original de Harry Potter bajo el brazo y le decían que los chicos no leían, que eso no se iba a vender, que eso era larguísimo, que ningún chico iba a leer eso. Hubo un héroe que dijo, bueno, te lo publico. Fue un éxito enorme, todos los demás después querían matarse. Claro. Pero ¿qué hubiera pasado en Argentina? Yo la veo a Rowling en Argentina. ¿Y cómo transitaste? Nunca hubiera aparecido el libro, pero si aparece, jamás hubiera podido venderse así. A lo sumo hubiera sido como Emma Wolf, o sea, en cuanto a mercado, digo, o como, no sé, una de esas buenas novelas para niños de Ana María Yúa, pero no hubiera tenido esa repercusión internacional porque no tiene un mercado que pueda avalar eso, ni una industria que pueda avalar eso. Entonces, fíjate hasta dónde el mercado, vos me decías, ¿en qué incide? En este tipo de cosas. No incide en la calidad. Harry Potter hubiera sido igual de buena. Claro, claro, claro. Sí, sí, más bien. ¿Y vos cómo transitaste esto? Vos como escritora, como autora, ¿no? Desde tu condición autoral, como mujer, digo, o sea, ¿cómo lo viviste acá en Argentina? ¿Cómo lo ves? Y mira, ¿cómo lo viví? ¿Cómo No lo vivís? quisiera, digamos, a mí, yo detesto el tonito quejoso de les escritores que muchas veces aparece y las cosas de tomar las cosas como algo personal, así que voy a tratar de contártelo del modo más sociológico posible. Como mujer, a mí me costó muchísimo ser tomada en serio por las editoriales. Anduve deambulando con originales bajo el brazo, que estaban en el cajón y deprimiéndome mucho. Aprendí a tomármelo como algo que no era personal, me costó muchísimo, a entender que el problema no era la injusticia del mundo contra Elsa Drukarov, sino que era algo que tenía que ver, además, pensar que era fines de los 80, años 90, una época donde la literatura argentina que se leía era toda anterior a Sí, la democracia. Todo lo sí, demás era como que no existía, salvo el puñadito pequeño de autores como, no sé, Alan Pauls o Daniel Goebel o Martín Caparrós, que les había dado bolilla por en algún momento
la academia, y tampoco después siguió dando tanta bolilla, no había prácticamente espacio para escritores argentinos, y qué decir para escritoras argentinas. Claro. Y claro, aún ellos tampoco eran tan leídos. En ese momento, estoy hablando de años 80-90. Tenían una cierta... Bueno, Aira. Aira era leído. Y después, bueno, Piglia, pero son escritores anteriores, ¿no? O Fowell, y poco también, poco. Adentro del gueto académico, entre nosotros, quienes estudiábamos letras o hacíamos letras o estábamos enseñando letras. Si no, vos parabas a, no sé... una arquitecta lectora, esas personas de clase media culta que Buenos Aires o Rosario o la ciudad de Córdoba siempre tuvieron, y vos las parabas por la calle y les decías qué es lo último que leíste, y te hablaban de escritores norteamericanos, franceses, pero no ingleses, pero no de argentinos. No se leía literatura argentina. Imagínate encima una mujer. Hubo momentos muy duros en ese sentido. Después yo entro como escritora por un huequito que me arma Ser una mujer, que es el huequito del boom, totalmente desprestigiado y no tomado en serio, de novela histórica escrita por mujeres, que fue un boom que en los años 90 apareció en Argentina y que nos permitió a muchas escritoras poder colar por ahí para publicar nuestros libros. Yo le estoy muy agradecida a ese boom, si bien mis dos primeras novelas, La patria de las mujeres y Conspiración contra Güemes, que arman una saga ambientada en el noroeste argentino, aparecieron en primero, ahora por suerte tienen una hermosa edición en otra editorial, en Marea, pero aparecieron en ese momento en una editorial en Sudamericana, pero en una colección muy desprestigiada, a donde, no, digamos, no sé, los críticos de los suplementos y las críticas, porque esto era así, porque el machismo y el prejuicio no se limitan solamente a los hombres, nadie las tomaba en serio esas novelas. Hubo un crítico que me dijo confidencialmente, mirá, cuando la recibí la tiré a la basura, yo esos libros los tiro a la basura. Y era, viste, que era como, no sé, todo lo que es del mercado es malo. Había mucho malo en esa colección, en esas colecciones, porque habían salido tanto en Sudamericana como en el Grupo Planeta. Había mucho malo, pero también había algunas cosas muy buenas. Y de esas, salvo a Martín Coan, porque era varón, no nos leyeron mucho. Pero esto fue cambiando. Realmente fue cambiando, sobre todo en los últimos años. Y para mí, la situación también fue cambiando, porque supongo que las cosas que hice como crítica, Los prisioneros de la torre, hizo que se tomara más en serio también mi literatura ficcional. La editorial Marea me reeditó las novelas de Güemes, y El infierno prometido, que lo había publicado en Sudamericana, ahí no salió adentro de esa colección y tuvo también otra visibilidad. Así que yo fui un poco teniendo el beneficio de empezar a ser tomada más en serio, tampoco mucho, hasta que, diría que en los últimos 3-4 años, el movimiento de mujeres y el interés social y político hacia lo que las mujeres teníamos para aportar, nos abrió unas puertas grandes a todas, por suerte, y empezamos a ser tomadas en serio. De verdad, en este momento yo creo que, no sé, no se puede hablar de cuento argentino sin hablar de Samantha Schweblin, claro, por ejemplo, tal vez uno de los mejores narradores que tenemos sin distinción de género. Empezó a pasar eso, y yo me vi beneficiada también con eso. Pero fue muy duro, muy duro, y no personalmente. La sensación de estar adentro de una jaula, o de que te corrieran. Si querés hacer literatura, anda al corral de la novela histórica para minas. Claro, entonces, claro. Igual yo traté de hacer buena literatura, todo lo que pude, en todos los lados. Sí, quedar recluida, digamos, al ámbito de lo sentimental, de la cosa pequeña, ¿no? De una literatura. Quedar leída así. Hagas lo que hagas, te leen así. Es tremendo. Vos en Los prisioneros de la torre hablas de una crítica que llamás patovica, ¿no? Me parece que es interesante cómo opera esa crítica también, digamos, separando, digamos,
qué es buena literatura, qué no es buena literatura, ¿no? La imagen de Patovica me parece que es bastante clara en ese sentido. Paro, bajar el pulgar. Claro. Y si fuera la crítica. ¿Qué es la crítica? ¿Cómo pensás vos la crítica? Ya que llegamos ahí. Sos buen entrevistador, Hernández. Mira, la crítica, hay dos tipos de crítica básicas. La crítica de los suplementos culturales, la crítica periodística, por un lado, y la crítica académica por el otro. La crítica periodística es una crítica que no tiene que perder, para mí, yo respeto muchísimo las dos, no creo que una sea mejor que la otra, creo que tienen exigencias diferentes. La crítica periodística no tiene que perder nunca de vista que es un servicio a la enorme cantidad de gente que le gusta leer. Igual que la crítica cinematográfica. Yo, por ejemplo, que amo el cine, la crítica cinematográfica me da servicios. Bueno, la crítica periodística de libros lo que debe hacer para mí es arriesgar, por supuesto, sentidos sobre el libro que leyó y volar como lector o lectora, pero tiene que establecer, digamos, permitirme entender de qué va el libro, cuánto cuesta, de qué editorial es, y en qué medida, o sea, me tiene que dar una guía que me permita a mí entender si tengo o no ganas de leerlo. En cambio, la crítica, igual eso no le impide poder trabajar con los significados de ese libro, pero, por ejemplo, una crítica periodística no me puede spoilear el libro. Si me spoilea el libro, es un atentado contra el placer de la lectura, de mi lectura como consumidora de esa crítica. En cambio, la crítica académica, que hay algo en lo que coincide, que es esta práctica de leer más en cámara lenta una obra respecto de una lectora o un lector que no hacen crítica académica, y leerla haciéndola cruzar y poniéndola en contacto con una serie histórica, con un momento histórico, con sus características, etcétera. Es una forma de poner en funcionamiento la máquina de significar, que es un libro, pero para que interpele de algún modo la sociedad en la que está y para dejar un testimonio de lectura de la sociedad en la que está. Yo creo que la crítica es una función social, tanto la periodística como la académica, que en la periodística está mucho más dirigido a la coyuntura de hacerle un servicio al público lector, y que en la académica está dirigido sobre todo a la obligación de ser parte de ese equipo enorme de pensamiento intelectual que trata de interpelar un momento histórico, una época. Lo que te quiero decir es que, por ejemplo, cuando Foucault lee El Quijote y lee en El Quijote la materialidad de los signos y la capacidad de los signos de interpelar el mundo, lee algo muy distinto y dice: El Quijote sale al mundo para demostrar los libros, para demostrar que el libro no es un libro, el libro es algo materializado que está ahí. No está leyendo desde Cervantes, está leyendo desde el siglo XX, desde el giro lingüístico, desde la conciencia del discurso como conformador de la realidad. En cambio, cuando los románticos leen El Quijote y leen en el siglo XVIII la voluntad del yo de construir la realidad como quiere y la importancia de defender los ideales apasionados que se le antojan al yo, no está leyendo desde Cervantes, está leyendo desde su momento histórico. Y podemos ir para atrás y ver cómo Cervantes se murió sin darse cuenta de que había escrito, de que su genialidad no era la Galatea, era el Quijote, creyendo que el Quijote lo había escrito para ganar guita, para ganar en el mercado mucha plata porque tenía deudas. Entonces, ¿qué hizo? Y se burló del género popular, hizo una parodia para todo el mundo que tuvo un éxito notable. Lo que trato de mostrar es que la crítica va resignificando los libros y los va resignificando no gratuitamente, en función de los mismos, va acompañando o interpelando su tiempo histórico. Por eso, para mí, hacer crítica siempre es preguntarme cosas del tiempo en el que vivo. Por eso Los prisioneros de la torre, ¿no? Claro, eso deja de lado la idea de la objetividad, ¿no? Porque parece que vivimos en un momento histórico también en el que parece que la única forma de ser riguroso
¿no? Es siendo objetivo, ¿no? Pareciera ser que es como un paradigma, digamos, dominante, ¿no? Digo, Las ciencias humanas no pueden ser objetivas, no deben ser objetivas, ni siquiera deben querer ser ciencias en el sentido positivista de la palabra. Pueden ser rigurosas, deben ser rigurosas, pero objetivas no se puede. Y además no tienen, mira, Bakhtin tiene una metáfora maravillosa sobre eso. Bakhtin dice que las ciencias duras observan al objeto quieto, en una especie de mesa de disección o bajo la lente de un microscopio, ¿no? La química, la física, bueno, observan y ven y describen. Pero las ciencias humanas, dice, tienen un objeto que habla. O sea, las ciencias humanas en última instancia solo trabajan con discursos, con representaciones, con palabra. Palabra que está ligada a los cuerpos y a cuerpos que sufren y la pasan mal, etcétera, pero son humanos, humanas, hablan. Entonces él dice que una aproximación rigurosa de las disciplinas o de las ciencias humanas solamente puede ser un diálogo, porque el objeto tuyo no está quieto en el microscopio, te habla. Es un tú que te habla, y vos como científica que está observando eso, le hablas y ves que te responde. claro, O sea, claro. en Los Prisioneros armo 2 generaciones de postdictadura. Uh-huh. No es que existen en abstracto, por supuesto, las tengo que armar con cierto rigor, tengo que demostrar desde qué parámetros, tengo que decir por qué, tiene que poder de alguna manera comprobarse en las obras que se hacen, pero las estoy armando yo. Es mi voz en diálogo con toda esa enorme masa de libros escritos por jóvenes escritores y escritoras de esos años. Sí, sí. Sí, aparte, si no, pareciera ser que lo único, algo lo que se le da también como un sobrevalor es al tiempo, ¿no? Perdurar. La obra que perdura es la buena, digamos, y pareciera ser que es como, ¿no? Sí, termina la idea, sí. Claro, no, eso te decía, que tiene mucho que ver también con esto de la objetividad, con entender la literatura no como esto que decís vos, ¿no? Como algo que me está hablando, con algo con lo que yo establezco un diálogo, sino como si fuera algo estático, digamos, y puesto ahí como algo en un microscopio, ¿no? Una cosa así. Mira, es súper interesante esto, porque efectivamente frente a la dificultad objetiva de descubrir cuáles son los valores objetivos que hacen que una obra sea buena o sea mala en arte, cosa para la cual la crítica ha fracasado siempre, hay 200 millones de ejemplos de cosas que la crítica levantó como extraordinarias y 50 años después nadie se las recordaba, bueno, te acababa de dar un ejemplo pequeño, o a la inversa, cosas que la crítica se perdió, qué sé yo, Van Gogh, de las cuales habló pestes y todo el público consumidor de arte no las pudo ver y solamente 50 años después y menos era una de las maravillas del mundo. Así que ejemplos hay muchos para mostrar que esto es imposible, que no es objetivo. Pero el tema de si el único modo objetivo de decir que algo es grande es decir, bueno, pasaron 400 años del Quijote y acá estamos, pensando en el Quijote o pensando en Shakespeare. Sí, eso es un modo. Evidentemente, si algo después de 400 años sigue conmocionándonos, si se puede hacer algo como, no sé, la versión clown de Otelo que vi hace poco en el teatro, que era maravillosa, que no me puedo acordar quién la dirigió. Bueno, si se puede hacer algo así y uno puede ir y volver y verlo y puede llenar el teatro, es porque sí, evidentemente algo tenía este muchacho Shakespeare. Pero hay otra opción. ¿Qué pasa cuando una obra de arte tiene en su momento una penetración brutal, sacude a la gente más interesante, más sensible, más humana de su tiempo, y 10 años después, 20 años después o 50 años después está vieja? ¿Es porque era mala? ¿Era realmente mala y estaba todo el mundo equivocado? Yo no lo creo. Yo creo que tiene que ver con esto de que todo está vivo, el mundo está cambiando. Mira, una profe del Joaquín de González, Irma Acuña, que no sé si vos la tuviste, creo que ya no, falleció en los años 90. Yo estudié con ella el Quijote, y ella decía una frase que yo cité muchas veces dando clase, que es, yo les deseo, nos dijo una vez, un mundo en donde el Quijote esté viejo, donde el Quijote ya no quiera decir nada. El día en que abramos el Quijote y digamos esto no conmueve a nadie, es porque vamos a estar en una sociedad donde la injusticia
social ya no va a existir y va a haber lugar para la mirada de los diferentes. Y yo, viste, me acuerdo de ella diciendo eso y se me pone la carne de gallina. El Quijote nos sigue hablando por eso. Y al mí, mira, ejemplo contrario al Quijote, que también siempre doy. El señor Chernyshevsky escribe a finales del siglo XIX en Rusia una obra que se llama ¿Qué hacer?, que es una obra que en ese momento conmueve profundamente a las mejores cabezas de su tiempo y arma generaciones de revolucionarios. Los hijos de los lectores del Qué hacer se llamaron con los nombres de los personajes de la novela. Lenin escribe Qué hacer como homenaje, le pone como título a su obra revolucionaria, que era una obra de teoría política, Qué hacer, le pone como título Qué hacer en homenaje a Chernyshevsky. Cuando tratás de leer hoy Qué hacer de Chernyshevsky, es un plomo, es un dramón, es una estupidez llena de bajadas de línea. Ahora, ¿eso significa que Chernyshevsky no tenía talento o que tenía el talento de captar el pulso de su tiempo? Que es muchísimo. Es muchísimo. Van Gogh no tuvo el talento de captar el pulso de su tiempo, captó el pulso de 50 años después. Claro, claro. Sí, esto es algo que en Los prisioneros aparece claramente, ¿no? Digamos, tenés varias aristas acá en las que vas trabajando, lo social, lo político, lo económico, lo estético, y todo esto en conjunto, ¿no? Te iba a decir, vos aquí en Los prisioneros, seguís el curso de, perdón, me perdí un poco lo que me estabas Estabas hablando de distintas aristas de Los prisioneros, lo político, lo económico, lo social. Este modo, digamos, en que vos decís que la literatura se puede leer también desde lo que le dice a su propio tiempo y cómo está en diálogo con su propio tiempo. Hay todo un trabajo que vos vas haciendo ahí en un libro que tiene, vos trabajas ahí con más de 500 obras, ¿no? Más de 200 autores, digo, ¿cómo trabajas con este volumen, por otro lado, de autores? ¿Cómo se trabaja? ¿Cuánto te llevó a hacer el libro? 7 años y pico. Me llevó muchos años, muchos años, sí. ¿Cómo trabajar con este volumen en tanto tiempo, además? ¿Cómo se llega a hacer un trabajo así? Bueno, por un lado, renunciando a la exhaustividad, paradójicamente, porque yo era una esponja de llenarme de libros y de ver y de leer y qué sé yo qué, pero por el otro lado sabía que era una empresa imposible. Yo no puedo saber lo que se está escribiendo. Además, esa época fue una época de florecimiento de muchísimas editoriales indie. Entonces, no sé, iba por viajes de trabajo a Mendoza y había una feria del libro independiente y me mandaba a la feria y compraba, buscaba. Por un lado eso, ¿no? Después se corrió la bolilla de que yo estaba haciendo esto, entonces me mandaban. Por el otro lado, tuve un pequeño ejército de gente colaboradora que está mencionada en el libro, a la que le daba muchos libros de los que no tenía la menor idea y me decían, bueno, esto se puede desechar, esto léelo. Yo cuando hablo de 500 libros cuento también con ese trabajo. O sea, habrá habido, qué sé yo, 50, 60 o más tal vez, que fueron leídos así, desechados, o me hacían informes y me decían, mira, está en este tomo de cuentos, léete este cuento y este cuento que tienen que ver específicamente con tus líneas. Eso por un lado. Por el otro lado, lo que yo buscaba, en ese sentido me puse medio a imitar o traté de imitar, pero en forma sincrónica, lo que David Viñas había hecho en forma diacrónica. David Viñas trabaja diacrónicamente buscando cierta serie de recurrencias temáticas y todo eso. Ahí veo la orejita de tu gato. Sí, está asomando acá. Las manchas temáticas. Claro, las manchas temáticas, que Viñas las trabaja diacrónicamente. Entonces trabaja, por ejemplo, el viaje al otro mundo, al mundo superior, cultural, sobre todo políticamente, como el viaje del intelectual en formación al otro mundo, pero lo ve, no sé, parte de Belgrano, yéndose a chuparle las medias al reino, a la metrópoli española antes de 1810 y termina con Cortázar en París. El tipo arma una cosa diacrónica.
yo empecé a ver recurrencias. Lo primero que empecé a ver, la primera intuición que tuve fue empezar a ver recurrencias. Que ver que en libros escritos de una forma más o menos contemporánea a lo largo de los últimos 10 años, reaparecían cosas. Y empecé a organizar esas manchas temáticas. Y un poco todo el trabajo después fue también organizar los libros de acuerdo con ciertas recurrencias. Y ya te digo, renunciar a la exhaustividad en el sentido de saber que a lo mejor se estaban escribiendo otras cosas y que yo no podía dar cuenta. Saber que eso lo vi era una lectura, una organización de un estado de cosas. Ese libro tiene distintos objetivos. Por un lado tiene el objetivo de leer escritores y escritoras argentinos de cierto periodo y dar cuenta de ellos, dar una interpretación. Pero por el otro lado tiene un objetivo de política cultural que es visibilizar y legitimar un estado de cosas en la literatura argentina que en ese momento nadie reconocía, no lo reconocía la academia tampoco. Bueno, muchos de los escritores y escritoras que aparecen ahí hoy son muy leídos, no sé, aparece Falco, aparece Mariana Enríquez, Shevlin de entrada, por poner algunos ejemplos, ¿no? Sí, un montón, Leonardo Yola, Selva Almada, no, un montón, por suerte. Y también aparecen otros que después no escribieron mucho más. Pero aparecen escritores y escritoras que hoy son protagonistas. O sea, creo que quienes hoy son protagonistas del campo literario y nacieron después de 1970, están todos. Nacieron hasta 1980, ¿no? Los que nacieron después del 80, ya hay algunos sí, otros no. Pero los protagonistas y las protagonistas del campo literario actual, nacidos entre 1960 y 1980, están todos. Hay nombrades que después no hicieron mucho más. Claro. Y por otro lado, es un libro que a mí me parece que habilita una lectura también en clave autobiográfica, ¿no? Quizás. Sí, es una autobiografía encubierta ese libro, en muchas cosas, es cierto. Si vos tenés que ver ese libro, escrito 10 años después. Mira, 10 años después. Lo que decís. Sí, perdón. No, si me impresionó lo que decís porque no. Sí. Yo veo ahí, digamos, no solo una reflexión sobre todas las lecturas que atraviesan el libro, sino también una reflexión sobre tu propia escritura, ¿no? Y sobre vos como lectora, digo, aparece ahí toda una línea autobiográfica, ¿no? Y te pregunto, digo, o sea, ¿cómo te pensás vos en ese libro? ¿Cómo ese libro te muestra algo de vos 10 años después de haberlo publicado? ¿Cómo lo sentís? Mira, acabo de escribir ayer una frase sobre eso. Qué impresionante. Ese libro es una autobiografía porque ese libro no es solamente el libro sobre lo que la dictadura y las heridas que no paran de sangrar hicieron en las nuevas generaciones, en las generaciones a las que les tocó ser jóvenes después de 30.000 desaparecidos. Yo soy una generación a la que les tocó ser joven antes y durante 30.000 desaparecidos, y por supuesto después, porque la juventud es bastante larga, pero yo soy de otra generación. O sea, yo lo pongo en Los prisioneros, tomo el caso de Juan Forn, sí, para nombrar a alguien que acaba de irse horriblemente, y digo, bueno, Juan Forn es un tipo que tenía mi edad, o un año más, un año menos, o más, no me acuerdo, creo que tenía o mi edad o algunos, o un año menos. Estaban ahí, muy cerquita. Sí, pero él es otra generación, él es postdictadura, yo no. Y él es postdictadura porque él, mientras desaparecían gente, estaba en un tupper. Por un problema de dónde nació, de en qué hogar nació, porque las generaciones son hechos culturales, no solamente biológicos. Claro. Ni siquiera centralmente biológicos. Yo soy más de la generación de alguien que tiene 10 años más que yo, que de la de Juan Forn, simplemente porque mientras desaparecía mi prima, yo tenía los ojos así abiertos, sabía exactamente dónde estaba, y porque el 25 de mayo de 1973, peleándome con mis viejos, yo estuve en la calle. Y por un problema de pertenencia sociocultural, digo, nada más, de cómo me tocó la historia. Entonces vuelvo a tu pregunta.
Yo quise escribir un libro sobre los estragos de la dictadura, sobre los estragos del país que había dejado la dictadura, no solamente a mi generación, sino a quienes vinieron después. Y me doy cuenta ahora, en ese momento yo eso lo tenía claro, pero me doy cuenta ahora hasta qué punto yo tenía esta pregunta en mí. Ayer estoy cerrando un libro que acabo de, en realidad ya está terminado, pero ayer estaba agregando algo, remodificando algo, y me encontré escribiendo una frase. En ese libro, que es un libro bastante autobiográfico, yo cito, que se llama El pasadizo secreto, y que todavía no sé cómo va a salir ni cuándo va a salir, pero yo cito una carta que le escribo desde Europa, desde Italia, cuando yo ya había decidido en 1983, todavía con los militares acá, no volver a la Argentina, no porque me persiguieran, sino porque quería más de todo esto. Y le escribo una carta a la rectora de la escuela donde yo había trabajado, y le escribo, alguna vez alguien va a tener que ponerse a pensar los daños que la dictadura le hizo a todo el mundo, no solamente a quienes desaparecieron, a quienes militaban, a todos, a quienes la apoyaron, o sea, a quienes miraron por otro lado, a la inmensa mayoría que dijo por algo será, a todos, a las familias que negaron a sus hijos, familias de mucho dinero y de mucho apellido, que se hicieron las idiotas cuando les secuestraron a los hijos, a quienes pelearon para que aparecieran sus hijos, en fin, a todo el mundo, a cómplices y a no cómplices. Y ayer escribí de pronto, porque me di cuenta de que esa frase ya estaba iniciando lo que alguna vez iba a ser Los prisioneros de la Torre. En ese momento no existían todavía, ni siquiera habían nacido en algunos casos, algunos de quienes hoy son grandes escritores o estaban naciendo, otros tenían 10 años, o 14, pero había algo a futuro. ¿Viste cuando Charlie, hoy estoy citando a Charlie, es que con Charlie se puede contar la historia del país, cuando Charlie dice todo el pasado y todo el futuro, ruina sobre ruina? Tremendo. Lo dice, lo escribe, yo creo que en el 80-81. Es una frase de Alicia, un verso de Alicia en el País. Sí. Y es eso. O sea, había a futuro. Bueno, y Los prisioneros de la Torre trató de pensar eso, de alumbrar eso. Y claro, es un daño que me atravesó a mí. Me atravesó a mí vitalmente, visceralmente. Las condiciones políticas no te pasan a los costados, te atraviesan la vida, el cuerpo. La dictadura vino y me quebró la juventud. Yo tenía 18 años, seguí siendo biológicamente joven, pero no era lo mismo ser joven antes que después. O claro. Mirar la pandemia ahora. ¿Qué van a contar? ¿Ves? Ahí ya, eso yo ya no lo tenía en mi cabeza, pero alguien que le toque, no sé, que a los 40 o 50 años se ponga a escribir cuando la pandemia lo agarró a los 18. ¿Cómo la pandemia te atraviesa a ser joven? Claro. Te cambió todo. Claro. Te cambió tus relaciones humanas, te cambió tus posibilidades de ser feliz. Sí, son acontecimientos que marcan a toda la sociedad, ¿no? Digamos, definitivamente. Vamos a ver cómo marca la literatura la pandemia. Sí. La lectura. Sí. ¿Cómo ves ese escenario vos? ¿Ves que está en circulación, digamos, la literatura de otro modo a partir de... Viste que con la pandemia es como que todo lo que es virtual y las redes y demás es como que, me parece como que se aceleró todo un proceso que ya se venía dando desde antes, pero como que se potenció muchísimo, ¿no? Y se están dando ahí también una suerte de cambios. Sí, se están dando frente a nuestros ojos. Yo no me puse a pensar todavía muy seriamente esto porque me he pasado el tiempo de pandemia escribiendo yo, pero lo veo un poco en mi taller. Mira, no creo que sea algo necesariamente es malo para el mundo, pero no sé si es malo para la literatura, estoy pensando. La pandemia ha vuelto la actividad de la lectura adentro de la gente que lee, ¿no? Pero se lee mucho. No hay librerías, entonces esto produce más dificultad a las plumas nuevas
para llegar, porque la situación de la librería, de ver el libro exhibido, de preguntar qué es, de leer una contratapa, de pedirle consejo a una librera, lo leíste, Claro. ¿qué te parece? Bueno, todo eso está, ¿no? La gente va a buscar lo que ya sabe, lo que ya quiere. Claro, como que el circuito se ve muy modificado. El circuito se modificó, pero no diría que se lee menos, por ejemplo. Claro, Tampoco claro. diría que se escribe menos. Yo, mi taller no ha dejado de tener gente, no me deja de escribir gente que ha terminado una novela, que ha terminado un libro, que necesita una clínica. Y sí vi, conociendo gente con la que trabajaba antes, sí vi cambios de imaginarios. Hay una sensación de fin de mundo, hay una sensación apocalíptica que es bastante realista, lamentablemente. Pero bueno, como el arte siempre ha sido algo que en el punto no tiene utilidad ni sentido, Uf, salvo la gente que escribe por puro narcisismo, porque le gusta figurar, que siempre hay, la gente que tiene algo para decir diría que tiene más que nunca para decir. No sé qué va a pasar con esto. No sé cómo vamos a salir de esto. La industria la está pasando muy mal, la industria editorial la está pasando muy mal por este sí. tema de que el final de las librerías es grave, por el tema de que se dejó de editar, se dejaron, bueno, las editoriales, desde la más importante hasta la más pequeña, están atiborradas de planes de edición no cumplidos, está muy complicado todo. Sí, sí. O se están generando como nuevas estrategias también, qué sé yo, se están buscando como nuevos caminos. Me parece que ahí hay todo como una ebullición, Sí, ¿no? de hecho el año pasado la Feria del Libro Independiente, que fue totalmente virtual, fue un éxito. Sí, Fue un sí. éxito y fue un éxito de ventas. Mm, Es curioso eso. sí, La sí. Feria del Libro Independiente, esta de editores independientes, perdón, que se venía haciendo en el CONEX, Sí. presencialmente, venía siendo un éxito. Sí, hicieron grandes promociones en Instagram, por ejemplo, digamos, o sea, se le dio Sí, sí, mucha sí. rosca al tema, ¿no? Digo, Sí. y, Bueno, la revista esta para la cual me estás entrevistando es otra prueba de... sí, ahí como vos decís, cambia el circuito, cambian las modalidades, pero no más que eso, no sé. Bueno, sí, es mucho. sí, 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 sí. Quiero decir, no muere, no, yo no creo, cada vez, a cada rato a la crítica le encanta, yo creo que un poco por esnobismo, plantear la muerte de la literatura, ¿viste? Ajá, Ludmer hizo esto, que para mí era una pagada, francamente, como tesis, la idea de que muere, ya estamos en la post-autonomía, bueno, todo ese tipo de cosas que no sí. son, que no se sostienen, porque además eh, el trabajo referencial con la literatura, donde la literatura pierde o está en un limbo donde no se entiende si es autónoma o si está refiriendo al mundo de verdad, qué sé yo, lo ves en Yo acuso de Emil Solá, por favor, lo ves en Operación Masacre, lo ves en La Sangre Fría. Sí, por eso vos calibrás muy bien, me parece, la idea esta de novedad, ¿no? De que hablamos cuando hablamos de algo nuevo, ¿no? En Los Prisioneros. Si estamos hablando de qué, ¿no? Sí, Claro, definitivamente no estamos hablando de un nuevo modelo de celular, estamos hablando exacto. realmente de una novedad. Eso no era una novedad, pero voy a que a la crítica, a la teoría sobre todo, le encanta sacar de la galera versiones apocalípticas. Se termina la literatura, y la literatura Claro, no se ha terminado ni se va a terminar, como no se terminó el cine, aunque hayan dicho que sí, como no se terminó el teatro, y podemos seguir. sí, tal cual. El arte no se termina. No. Eh, bueno, a ver, tenemos Checkpoint, que es lo último, esto es lo último que publicaste, Es ¿no? lo último que publiqué, sí. En Sí, sí. 2019. La verdad me gustó muchísimo. Ay, gracias, Hernán. Me gustó muchísimo. En especial un relato del que me debo una relectura, que es un relato por ahí más largo, el último, que es Pájaros contra el vidrio, Ajá, ¿sí? Que sí. me pareció además como cinematográfico, ¿viste? Y son todos relatos que tienen, cuentos que tienen como un fondo de oscuridad de alguna manera. Muchas mujeres en distintas edades, en distintos momentos y demás, protagonizando, y algunos hombres. Esos arquetipos masculinos que aparecen en el libro
Me parecen súper interesantes, sobre todo en épocas en las que se está pensando tanto la masculinidad, los modos de ser varón, etcétera, ¿no? Me parece que son arquetipos que interpelan muchísimo, ¿no? Bueno, es muy valioso que me lo digas vos como varón. Es que es lo que me pasó a mí como varón. Yo, digamos, veía las voces, digamos, de las mujeres que circulan por todo el texto, pero cuando aparecen los varones me parece que es sumamente significativo. Digamos, que son arquetipos masculinos que están puestos en diálogos con esas mujeres. Tremendo, tremendo, pero es conmocionante. A mí me resultó como conmocionante, digamos. Por ejemplo, ¿qué personajes masculinos te resultaron conmocionantes? Y, por ejemplo, el de Pájaros contra el vidrio, justamente. Ese muchacho, pobrecito. Perdón. Mamita. Qué muchacho, ¿no? El cabello entrecano, digo, o sea, ¿no? Es un muchacho complicado, ¿no? Muchacho complicado. Bueno, tiene una historia terrible. Mira, a mí me pasa una cosa. A mí me gusta mucho construir personajes. Ajá. Los personajes se me vuelven personas adentro de la cabeza. No me gusta que los personajes sean planos, que tengan una sola mirada, y cuando no logro querer a un personaje, por malvado o jodido que sea, me preocupo, porque me parece que un personaje, bueno, soy muy bastiniana en eso, que un personaje tiene que ser un tú, un otro, a quien puedas escuchar como artista, le puedas escuchar sus razones, aunque sepas que no tiene razón. Claro. O sea, el arte es un espacio que te permite crear un personaje con el cual jamás te sentarías a tomar un café. Igual con el chico de Pájaros para el chico, con el señor de pelo entrecano, con el muchacho, con el 30 muchoñero de Pájaros contra el vidrio, yo me podría sentar a tomar un café, aunque efectivamente es un señor jodidito, sí. Claro. Pero hay dos cosas para decirte, para mí. Las mujeres tenemos una facilidad particular para ponernos en el lugar de los varones, que los varones no tienen a la inversa. De hecho, son muy pocos los buenos personajes femeninos que han escrito grandes escritores. O sea, míralo a Saer, cuando escribe mujeres son estereotipos, la histérica que coge mucho, la reprimida, son todos estereotipos patéticos, más allá de que es un gran escritor. En general, a los hombres les cuesta más, no a todos, hay buenas excepciones, pero en general les cuesta más ponerse en el lugar de la cabeza de una mujer porque la cosifican, porque de últimas lo que importa en una mujer es cuánto está dispuesta a quererte, cuánto está dispuesta a desearte, cuánto se deja hacer, o si es madre, cómo hacemos para, bueno, que nos quiera mucho, pero que no nos reprima demasiado y zafar de ella para hacernos machos. Entonces, es muy difícil construir personajes. Nosotras estamos muy acostumbradas a tratar de mirar qué cazzo tendrán en la cabeza los tipos, porque parte de nuestra convivencia como oprimidas es defendernos, manipularlos y cosas no tan amables, ¿no? Tretas de las débiles, de manipulaciones, etc. Entonces, primero eso, creo que yo tengo una cierta ventaja, yo puedo ponerme en la cabeza de un hombre, de sus debilidades, de esas debilidades que quiere fingir, pero que quiere disimular, pero que en realidad tiene. Eso por un lado. Por el otro lado, hay algo con, bueno, este muchacho es un muchacho que tiene un conflicto de origen tremendo. Ahí también yo traté de hacer jugar el tema del capital simbólico y la cultura, sobre todo en contraste con el personaje de ella. Ella fue un gran desafío para mí, porque yo quería escribir una mujer que no fuera inteligente. Una vez mi marido me dijo, che, vos sos muy buena haciendo personajes, pero son siempre inteligentes. Mirá. ¿Cómo hacemos una persona que no sea muy inteligente, pero que igual sea interesante? Bueno, es un grande, es un maestro para hacer eso. Entonces, bueno, yo con ella traté de armar algo así, no sé hasta dónde me salió, me costó mucho, mucho. Traté de hacer una chica tonta que no es tan tonta en el fondo. Es interesante, tal cual como dijiste vos, digamos, me parece que sí, que es un personaje muy interesante, sí, sí. Bueno, me alegra que me digas eso porque intenté hacerlo, pero el otro punto es que los varones heterosexuales, en su pasaje a la heterosexualidad, tienen que pasar sí o sí por algo que Rita Segato llama pedagogía de la crueldad. Sí. Tienen que aprender a poder ser crueles, tienen que aprender
a reprimir la empatía, tienen que aprender a reprimir la solidaridad con la debilidad y los sentimientos, incluso cuando sea solidaridad con ellos mismos, chiquititos y débiles. Entonces, yo no creo de una manera, voy a decir una frase muy polémica y muy tremenda, que no, inmediatamente que la diga la voy a retirar. En el fondo de cualquier varón heterosexual hay un violador. Y ahora lo retiro. Eso no quiere decir que cualquier varón heterosexual pueda ser un violador. Quiere decir que algo de la estructura sádica y del el goce de acometer contra quien dice que no y de penetrar y de invadir contra la voluntad y de someter es constitutivo de la construcción heterosexual masculina en el patriarcado. Quiere decir eso. Después hay, por supuesto, hay muy buena gente que por eso, así como es constitutivo de cualquier mujer, el masoquismo y el prestarse sacrificialmente a ser un objeto castigado. Pero eso no significa que toda mujer llegue a extremos atroces en esto, ni que todo hombre llegue a extremos atroces en las de ser un violador. Por eso digo, lo digo y lo retiro. Pero bueno, un poco yo quise trabajar también eso. En el caso... Si querés, de los dos. Sí. Quise trabajar con eso, no quiero spoilear. Quise trabajar con eso como sobrenatural. En realidad, ese cuento es un gran homenaje a Stephen King, que me enseñó que el único terror que vale la pena es el que se enreda en el más profundo inconsciente individual y político del mundo donde la historia transcurre, ¿no? Y es medio un homenaje al maestro. Sí, tiene un epígrafe, ¿no? De hecho. Sí, tiene un epígrafe y transcurre en un hotel. Claro. Y ahora estás trabajando, me dijiste, estás con algunos cuentos dando vueltas, pensando en... Sí, la cuarentena me armó, no sé, en la cuarentena empecé a escribir unos cuentos con un tono muy distinto de los de Checkpoint, un tono mucho más parecido a cierta estética más contemporánea, más escueta, sin explicaciones psicológicas de acciones duras, más, si querés, inspirado en, no sé, en esta cosa donde no se termina de entender muy bien o de explicar del todo qué les pasa a los personajes. Cuentos más sintéticos, más concisos, y a partir de cosas. Empezó con un trabajo a partir de una anécdota, pero muy modificado, con alrededor de un paraguas, y empezaron a aparecerme historias con cosas, donde una cosa cualquiera tiene un protagonismo importante. Entonces, el libro se va a llamar La familia de las cosas, que es un verso de un bellísimo poema de Mary Oliver. Mary Oliver se llama, creo que sí. Y tengo más de la mitad. Me quedan 3-4 cuentos en el tintero y tiene como una unidad muy distinta de todo lo que escribí. Y también yo creo que en la cuarentena aparecieron las cosas por el aislamiento. Claro, sí. Veía muy pocas. Sí, el aislamiento fue como tremendo, ¿no? Ahora estamos como vivimos pasando de una fase a otra, ¿no? Pero estamos como en un momento por ahí diferente, ¿no? Al principio. Sí, pero yo encontré ese tono, me gustó experimentarlo. A mí no me gusta quedarme en zonas de confort. Me gusta empezar a escribir siempre lo mismo. Y creo que ninguno de mis libros se parece entre sí. Bueno, la saga de Güemes, que es una unidad, aunque sean 2 novelas, es distinta del Infierno Prometido, es distinta del último caso de Rodolfo Walsh, y Checkpoint son cuentos, y esto son cuentos, pero son cuentos de otro modo, y bueno, me pegó por ahí. ¿Te gusta asumir riesgos, digamos? Si no me aburro. Claro. Si no me aburro, y envejezco. Claro, si no pierde interés, claro. Claro, y además, viste, tengo mucho miedo de que me pase cosas que he visto en grandes artistas, que hay un momento donde se ponen a explotar lo que ya les dio resultado y empiezan a hacer una copia de sí mismos. Se lo vi a Cortázar y me dio mucha pena porque es un maestro. Entonces, nada, como tengo miedo de eso, siempre trato de buscar otra cosa.
Otra De hecho, me intensidad. gustaría después de esto escribir una novela de terror. Pero bueno. Mira, o sea, andás como con varios planes al mismo tiempo, pero ¿escribís todo junto o vas de a No, poco? voy de a poco. Vas de a poco. En la cuarentena hice dos cosas a la vez, que fue La familia de las cosas, que está medio a escribir, y el libro El pasadizo secreto, que es una mezcla de ensayo feminista, autobiografía, memoria de mi viaje a Milán en el 2019 a conocer a Luisa Muraro, y arma todo un diálogo entre mi ida y mi vida en Italia, la dictadura, y en parte, en el final de la dictadura, mi presente, bueno, eso, la teoría, la filosofía con Muraro, mis conversaciones con Muraro. Ese libro también lo escribí durante la cuarentena. Mira, Lo empecé antes y lo culminé a finales del año pasado. ¿y No, cuándo, comienzo de este año. ¿y cuándo va a salir eso a la calle? Y no sé, está difícil en este momento, no sé, estoy buscando editor. Claro. Estoy en ese momento, todavía no sé. Por eso te decía que sé que está muy complicada la situación. Le escucho a editores de muy distintos momentos, de muy distintos rangos, desde grandes grupos hasta Pequeños. pequeños grupos, plantear el asunto de los planes de edición saturados, porque durante el 2020 no sacaron nada de contratos firmados, con ese tipo de dificultades. Supongo que va a poder salir, pero todavía no puedo decir ni dónde ni cómo. Bueno, espero que salga. Ojalá. Tampoco sé para qué, viste, por ahí no hay mundo dentro de 5 años, no sé. No, sí, va a haber, quédate tranquila que va a haber mundo, digamos, y va a haber lectores, así que no, y lectoras, así que no hay problema. Bueno, Elsa, estamos hasta acá, creo, ¿no? Digamos, un gusto enorme haber podido conversar con vos y haber compartido este tiempo. Ahí, bueno, después esto se va a editar, viste que hay una zona en la mitad más o menos de la charla donde yo me empantané un poco, estaba tratando de retomar un hilo y medio que me perdí, así que seguramente ese segmento... Sí, lo van a editar, supongo, pero bueno. Lo van a corregir. Bueno. Bueno, yo te quiero agradecer realmente la entrevista, las lecturas, fue una muy buena entrevista, la verdad. Yo te quería comentar una cosita más a título personal, digamos, antes no te quería interrumpir, pero para mí Los prisioneros de la torre me resultó conmovedor en cuanto que yo vi ahí como una voluntad de establecer un diálogo intergeneracional. Sí, claro. Sí, bueno, esa es una para mí fue conmovedor. Fue conmovedor. Porque donde había silencio y había trauma, vos pusiste una palabra con una generosidad que te lo digo, mirá, y me emociona, porque para mí fue muy fuerte eso. Fue muy fuerte. Me parece que eso, yo no podía sentir otra cosa más que gratitud, ¿viste? Porque vi que ahí estabas poniendo en diálogo cosas que nadie había puesto en diálogo, ¿viste? Que estabas teniendo una actitud de reparación, de restaurar algo, ¿no? Fue el intento, fue claramente el intento, y ¿sabés qué? Yo creo que me emociona muchísimo que me digas esto, porque fue lo que intenté, y me parece que eso solo ya justifica el libro, y que no es, vos decís que es generoso, y es verdad, puede ser, no niego que sea generoso, pero creo que también es algo que yo necesito. Si yo no establezco ese puente, si no podemos establecer ese puente, la grieta, el abismo que nos separa, nos deja a mi generación completamente solos. Y nos deja desde un lugar donde no hay sangre vital también para crecer y pensar, porque el mundo sigue, ¿entendés? Digo, porque una dejó de ser joven, pero todavía tiene décadas para vivir. ¿Y cómo vas a vivir? Como una vieja chota murmurando, la juventud utópica a la que yo pertenecí, frente a todos estos que son unos... Yo escuché mucho eso. Y así vivían. Yo escuché mucho eso. Este puente era un puente necesario para las dos partes. Y además un puente, no una fusión ridícula. O sea, los puentes tienen esta cosa paradójica, ¿no? De que unen y separan. Pero unen y separan de un modo transitable. Sí, vos hablas de transmisión, ¿no? Exacto. Sí. Y una transmisión crítica.
Claro. Bueno, yo milito por el intercambio generacional, que existía en los años 60. La juventud de los años 60 se hizo discutiendo, por ejemplo, se hizo discutiendo el peronismo, los chicos, los jóvenes de contorno discutían con sus papás gorilas, discutían con Murena, sin ese transitar, mientras que yo veía los jóvenes de los 90, de mí, lo que había quedado de mi generación, de mi lado, no del lado Juan Forner, del lado pro dictadura, no discutían con nadie, le chupaban las medias a cuantos setentista estaba en la facultad. No se puede, no se puede ni ser joven ni no ser joven si no hay discusión, intercambio y transmisión. Transmisión, no te impongo que yo soy el joven eterno. Claro, claro. Y además, ¿qué lugar te estoy dejando a vos, no? Ninguno. Bueno, nada. Sos el boludo. Claro. Ese es el lugar. Sí, por eso, sí. Bueno, che, gracias por lo que me decís. No, gracias a vos por el tiempo y por este lugar. Bueno, contame cuando esté y seguimos en contacto, Hernán.